esta encuesta vuelve y arroja deuda social acumulada después que se estableció lo de la primera vuelta. En una sola de elecciones se ganó con voto propio. Siempre dependieron de votos de los aliados. Cuando tú combinas salario mínimo e inflación, alza del costo de la vida, te dice, bueno, lo que tú me estás diciendo es que ha habido un deterioro en la calidad de vida de la gente. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y hoy, como es viernes, tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Vamos a seguir con los resultados de la encuesta Gallup RCC Media. Bienvenido de nuevo. De nuevo, aquí estamos, saludando a todas las personas que nos siguen y a los que por primera vez nos están viendo y escuchando. Bueno, hay una serie de personas que se me han acercado o me han escrito preguntando qué es lo que explica lo de la tasa de rechazo de Leonel Fernández. Lo primero decir que en el 2016 la tasa de rechazo de Leonel era de un 62%. Y aquí está en un 37%. Bueno, porque estaba más fresco su paso por el gobierno y la gente tenía quizá en la memoria cosas que habían ocurrido. Por supuesto. Y estaban todos los conflictos internos. Pero además en ese momento Danilo estaba en lo más alto de popularidad. Exacto, también. Todo eso se combina. Que era su contrapeso en el PLD. Antes de responder, o no de responder, dar mi opinión sobre esa tasa de rechazo. Sabes que esta encuesta, como decíamos anteriormente, manda mensajes. Es una encuesta que lo que mide, como toda encuesta, es un momento, abril. Todo esto puede cambiar dentro de 40 días, que creo que es la próxima encuesta. Son como 5 o 6 que se van a hacer cada 40 días hasta las elecciones. Yo en algunos escenarios he planteado lo que se llama la causa raíz por la cual el PLD pierde las elecciones. La causa raíz. Y mi hipótesis es la separación del PLD y del gobierno de la sociedad. La desconexión con la sociedad. La sociedad le estaba dando mensaje al gobierno y al PLD. Y sin embargo, el PLD se ensoñerió en su propio poder. No supo leer los mensajes. No leyó la sociedad. Te voy a dar 2 datos que la sociedad le mandaba al PLD y sin embargo no le hizo caso a través de las encuestas. Leonel Fernández, tasa de rechazo 62% y sin embargo Leonel quería volver a ser presidente. Danilo Medina, oposición a la reelección, creo que era un 65% o más. Y Danilo Medina y sectores a su alrededor estuvieron constantemente haciendo amarres. Tratando de forzar un proceso reeleccionista para un tercer Pero periodo. además poderes fácticos. La sociedad le estaba diciendo, no queremos ni a Leonel ni a Danilo, queremos otra opción. Y hasta se barajó esa posibilidad. Y ellos no. Pero entonces la opción que aparece es una ligada al leonelismo, al danilismo, y que tampoco aparecía dentro de las opciones con mejores datos estadísticos. Entonces eso es andar de espalda a la sociedad. Con esto puede suceder lo mismo, la oposición, andar de espalda a la sociedad, lo que le está diciendo, pero le puede pasar al gobierno. Si no atiende lo que le están diciendo. Aquí hay datos, porque esta encuesta da la impresión de que la sociedad dominicana, la manera de pensar del pueblo es un arroz con mango. Contradictoria. No son contradictorios. Lo que pasa es que esto refleja la cultura política de la sociedad dominicana. El primer programa que nosotros tuvimos los viernes fue sobre las deudas históricas
las deudas sociales históricamente acumuladas. E hicimos un análisis desde la independencia hasta la época actual. Y esta encuesta vuelve y arroja deuda social acumulada, que no es por primera vez que aparece, ha aparecido en todas las encuestas, esta deuda social acumulada. Y muchos gobiernos lo que han hecho es darle la espalda o convertirlo en un discurso populista, pero no tanto por la oposición como los partidos de gobierno, pero no llevarlo a un programa real de gobierno, a estrategias económicas, sociales, orientadas a atacar los problemas que la sociedad dominicana viene arrastrando desde su fundación. Bueno, tómese un poquito de agua. Sí, sí. Vamos a ver esas deudas sociales, ¿verdad? Que se arrastran de hace tantos años, carencias, inequidades, exclusiones. Pero vamos a ver que aquí hay un dato interesante, la aprobación de la gestión del presidente Abinader. Un 62% aprueba la gestión y un 36% la desaprueba. Es decir, eso es un buen posicionamiento del gobierno como gobierno. Sin embargo, dice, ¿piensa usted que lo mejor para el país es que el PRM siga gobernando o cree que sería mejor que gobernara otro partido? Aquí aparece que un 47% quisiera que el PRM no siga gobernando. Que no. Con un 45% que dice que sí. Es como un empate técnico. Pero esto es un rechazo importante. Entonces tú dices, ¿pero cómo es esto? Se aprueba la gestión de gobierno, pero se rechaza que el PRM siga gobernando. Por lo menos el 47%, 47, 45%, pero es un porcentaje muy alto. Importante. En relación a la aprobación del gobierno de Abinader. Lo que sucede que no es lo mismo un gobierno dentro de una sociedad y de una cultura presidencialista y además la pérdida de confianza hacia los partidos, tanto la Latinobarómetro como esta misma encuesta arroja datos importantes. Estamos hablando de una posición frente al PRM como partido. Pero además, recordemos, Gustavo y amigos televidentes, que en la República Dominicana, después que se estableció de la primera vuelta, solo un gobierno, solo en una sola elecciones, se ganó con voto propio. Siempre dependieron de votos de los aliados. En el segundo periodo de Danilo Medina, el PLD sacó votos suficientes como partido para ganar las elecciones. Pero en ninguna elección, en ningún partido ha podido acumular los votos suficientes para obtener el 50% más un voto. Entonces, esto expresa la volatilidad, no es un arroz con mango, es que el electorado dominicano es muy volátil, como lo ha sido el de América Latina en las últimas Pero además, Bernardo, históricamente, y eso yo lo he visto en todas las encuestas, los presidentes, incluso en el peor momento de su gestión, la gente como que tiende a pasarles la mano y les exonera de cosas y casi siempre son más valorados que su propio partido o su gobierno. Porque detrás de eso está el presidencialismo. El presidencialismo. Yo recuerdo que en el peor momento, es al presidente que están en el peor momento de la crisis de Hipólito, él estaría mejor parado que su gobierno y que su partido. Y Balaguer también. Hay otra pregunta que se refiere sobre ¿cuál ha sido el principal logro del gobierno de Luis Abinader? Y por supuesto sale lo del combate a la corrupción, pero con un 17% solamente. Sí, porque es que son muchos ítems. Y luego
construcción de carreteras, ayuda social, estabilidad económica. Pero hay un tema que intencionalmente debemos comentarlo, que es el tema de la lucha contra la migración haitiana, que aquí aparece, donde que está, o creo que es en otro lado que está. No, ese aparece en cuáles la gente considera que son los principales problemas. Ahí es que aparece eso de la... Sí, pero no aparece como un logro del gobierno No. la lucha. Eso es consono con lo otro, que la gente no lo pone como problema No principal. es un tema que la gente valore. lo ¿no? valora. La mayoría no lo valora eso. Entonces hay mucho de publicidad, de estrategia propagandística, que incluso el tema haitiano, el gobierno se la ha jugado. Y aquí la encuesta está diciendo que ese no es el tema que no le da preocupa a la ganancias gente. políticas, no. E incluso los más radicales del antihaitianismo aparecen con 0.0 y algo por ciento. Sí, eso no. La Fuerza Nacional Progresista y otros partidos. Entonces tú me dices, si el tema haitiano tuviera un peso político electoral importante, hubiera un mejor posicionamiento. Por cierto, yo no sé si los estrategas de Abel Martínez le aconsejaron algo después de la encuesta, porque él ha soltado un poco ese tema. Ahora está hablando de otro problema que la gente le Abel Martínez no habla de otro tema, que no sea eso. No, ya no. Digo, he visto como que ha cambiado un poco. Parece que le hizo caso a eso. Aquí aparece un tema relacionado con crecimiento económico, economía redistributiva y mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Lo vamos a ver después de la pausa. Excelente. Vamos a la pausa. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Adelante. Sí, esta encuesta no es solo una encuesta de percepción, también tiene aspectos de insatisfacción e incluso tiene componente de crítica social. Como por ejemplo, esta pregunta que habla en la Gallup sobre a quién ha beneficiado el crecimiento económico en la República Dominicana. E increíblemente el 69% dice que es a los ricos y solo un 21% de los consultados creen que el crecimiento económico beneficia a todos los dominicanos y solo un 9% dice que beneficia a los pobres. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto acá? Una sociedad de un alto crecimiento económico, pero inequitativa, donde la economía está separada de políticas redistributivas. Y nos está hablando de una sociedad de una hiperconcentración de las riquezas. Y que la gente no solamente lo percibe, sino que lo siente, lo ve, lo identifica y lo analiza. Y en cada familia lo siente. Cuando uno está haciendo trabajo de estudio social o se mueve por diferentes puntos del país, yo a veces me pregunto, ¿y es que realmente los políticos no sienten la pobreza de la gente? No hay sensibilidad, no hay un sentido, aunque sea de compasión, para no hablar de visión, de solidaridad, de pensar más en una sociedad más redistributiva. Porque, Gustavo, aquí hay una población que pasa trabajo. Sí, lo que yo creo es que esas élites políticas, todo el que suba al poder y gente que vive en la élite o político-económica, vive en su propia burbuja. Hay gente que piensa que su apartamento en una torre muy bonita o su casa, quizá en un sitio privilegiado, con un portón, con una garita, que ese es el país. Piensa que es ese. ¿Entiende? Sí, así es. Eso pasa. Y cuando se acercan a ese país
de la pobreza, le asusta, le da miedo, no lo motiva, no lo sensibiliza, sino que lo ven como sinónimo de delincuencia. Mira, hace muchos años yo entrevisté a un político ya fallecido, que fue vicepresidente de la República incluso, y él me decía con sinceridad que él entró en la política, bueno, quería participar y esto, pero que ahí fue que él comenzó como a ir a la parte norte aquí de la capital, entonces todo el Gran Santo Domingo, y que él supo lo que había de la Kennedy hacia el norte cuando se metió en la política. Él pensaba que la gente se quejaba por quejarse. Él no sabía que había gente viviendo en las orillas de las cañadas y que ahí lo supo. Me lo dijo con sinceridad. Digo yo, y esa es la mayoría de quienes están en una élite que piensan que el otro se queja por gusto. Yo estoy apoyando unos estudios que están haciendo de evaluación social de barrios y comunidades del interior del país, donde en comparación con el salario mínimo de los 11.900 pesos de las pequeñas empresas, el ingreso promedio de las familias anda por 7.000 y 8.000 pesos. Entonces hay un déficit de entre 4 y 3.000 pesos con relación al salario mínimo. Al mínimo, imagínate tú. Y la canasta familiar de 2021 era de 23.549 pesos, con 53 centavos, creo. En ese quintil más pobre, o sea, que no es la canasta de otro. En ese quintil más pobre. Y cuando tú ves que una familia, sus ingresos son de 7.000 pesos mensual, con una canasta de 23.000 pesos, eso te da hambre y miseria por todos los lados. Carencia, impedimentos, pobreza. Muchos impedimentos. Y aquí aparecen los tres grandes problemas que la gente dice que son los tres grandes problemas de la sociedad dominicana. Esto es para un programa de gobierno, si usted quiere, si hay que, inflación, alza del costo de la vida. Hay unos argumentos que se recurren a elementos internacionales, que son reales, pero la inflación, el alza y el costo de la vida tiene que venir compensado entonces con políticas sociales que contribuyan a disminuir el gasto de bolsillo de la familia, como por ejemplo el gasto en salud, por ejemplo el tema de mejorar la calidad del empleo y del salario. El salario en la República Dominicana, recuerda en un programa decíamos que de 20 países, Dominicana estaba en el país número 16 con el salario mínimo más bajo. Solo estaban por debajo Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba. Recuerdo que tú me dijiste, pero a Cuba no hay que meterlo ahí. Bueno, no, porque es que ahí hay otro modelo. Y el Estado dueño pero de todo. Nicaragua, Haití y Venezuela, tres países empobrecidos realmente, y nosotros estamos, solamente esos países a nivel de salario mínimo están por debajo de nosotros. Cuando tú combinas salario mínimo e inflación, alza del costo de la vida, te dice, bueno, lo que tú me estás diciendo es que ha habido un deterioro en la calidad de vida de la gente. Sin embargo, esa población quiere que el presidente Abinader siga gobernando. Entonces tú dices, bueno, pero esto es una contradicción. No, no es una contradicción. Es el tema de el horizonte político de la misma sociedad dominicana. Aquí hay una crisis de partido, aquí hay una crisis de liderazgo, aquí hay una crisis de opciones políticas en la sociedad dominicana. Y el peso del presidencialismo, y además hay una serie de políticas sociales que quienes gobiernan desarrollan, implementan, que impacta en la simpatía electoral de la gente. Pero eso no anula la percepción que tiene la gente, ni la vida que tiene la gente en términos del deterioro de su calidad de vida. No sé si sí, yo entiendo perfectamente. Sí, no. La gente dice, bueno, no es está una bien, contradicción, sino pero lo que veo como contraparte a esto tampoco me gusta, o ya lo probé y no me gustó. Por eso, recuerda la encuesta, el título, hablamos insatisfacción, desconfianza en la oposición. Pero aquí hay un tema muy serio, la gente percibe de que hay dos problemas que tienen que ver con calidad de vida, inflación
costo de la vida y escasez de fuentes de trabajo y desempleo. Yo me estaba viendo, a propósito de un anuncio que el gobierno ha hecho, de un nuevo programa de subsidio a los alimentos, que yo digo, quizás fue partido de ahí también. El último que se anunció. Sí. Yo he visto, después de esta encuesta, algunas iniciativas. He visto eso del gobierno, vi como un poco la oposición, en el caso de Fuerza del Pueblo y Babel Martínez, agarraron estos tres problemas. Han cambiado también cosas de su discurso. Ahí están hablando más del problema económico y de desempleo y han soltado un poco el tema de la haitiana. Pero ya nosotros, como país, y los partidos que dirigen el Estado y los grupos económicos que no tienen conciencia de lo que significa eso como riesgo de ingobernabilidad en cualquier momento, de crisis social, que puede afectar su negocio, el turismo y otras bases económicas de la cual los ricos de este país acumulan, crecen su riqueza. No saben que el dejar eso intacto en cualquier momento tiene una amenaza un riesgo latente de explosión social. Vamos a la pausa, pero te digo ya para despedirnos que recientemente hablé con un empresario que es próspero, con empresas grandes, y yo le decía que a mí me preocupaba que cada vez más personas dependieran o de un sueldo o de un subsidio del Estado, y me decía, a mí no me gustaba, pero yo entiendo que ese precio tenemos que pagarlo por la paz social. Bueno, ese concepto fue Leonel. Pero Leonel era lo de regalo. Invertir en la paz social. Sí, pero más, porque aparte esa más burda de darle dique a los tigres para que no hagan líos. Sí. Pero estamos hablando de todos estos programas que hay, ¿verdad? Que ya es una cosa que está en el presupuesto. Y a nivel internacional, son los organismos internacionales. Me decía ese empresario, bueno, a mí mismo yo vivía criticando eso, pero yo lo entiendo ya. Porque es que si no, tú sabes, como quien dice, hay de ellos que entienden que hay un riesgo si se deteriora la calidad de vida de la gente. Bueno, vamos a la pausa. Continuamos. Aquí percibimos dos modelos, dos concepciones del desarrollo. La concepción histórica de ver el desarrollo como crecimiento de variables económicas como el Producto Interno Bruto y otras variables. Las grandes cuentas nacionales. Ajá. Y desarrollo económico en lo que tiene que ver con las condiciones sociales de la gente. Si tú observas, hay una satisfacción con la gestión de gobierno, pero cuando la Gallup entra a evaluar la economía del país, esta pregunta que dice, ¿cómo califica usted las condiciones actuales de la economía del país? ¿Diría usted que la situación de la economía nacional es muy buena, mala o muy mala? O el 63% dice que es mala. 63. Y muy mala un 18%. Cuando tú sumas el 18 y el 63%, tú vas, bueno, ese es ni mala ni buena. Mala o muy mala es un 63%. 63%. La gente lo está viendo en términos de la economía y las condiciones sociales, las condiciones de vida, cómo la economía se traduce en un cambio en las condiciones de vida de la gente. Entonces, la población entiende que la economía es muy mala, pero la está evaluando no en base al desarrollo, al crecimiento económico, sino en base al mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces, esta encuesta, como decía Cándido Mercedes en uno de sus artículos, es el estudio más profundo en los últimos 6 meses sobre, a nivel sociológico, de las condiciones sociales de la gente, cómo la percibe y también en términos políticos. ¿Cómo usted percibe su situación económica personal? ¿Mala o muy mala?
el 44% entiende que mala o muy mala, y solo un 30% la considera buena o muy buena. Es decir, son más los que entienden que las condiciones personales son malas. Entonces, hay una evidente insatisfacción con las condiciones sociales, con la calidad de vida de la población, lo cual pensaba yo esta mañana, decía, ¿y qué tal si se genera una crisis internacional que impacte significativamente en el precio del petróleo y obligue al gobierno a eliminar el actual subsidio de los combustibles? Eso sería una hecatombe. Terrible, y electoralmente tiene tendría mucho. El gobierno ha estado gastando decenas de miles de millones para evitar una subida. Y oye esto, 57% dice que las cosas van por mal camino y un 34% por buen camino. Pero hay una parte que la gente dice que espera que mejore. Digo, tiene como una esperanza. Recuerda que una vez en un programa yo dije, el único activo que no se desgasta en el pobre es la esperanza. Ya, a veces se desgasta, gente que no, ya deja de creer en... Lo que aquí te está diciendo es que no hay un cheque en blanco firmado por la población. No, eso no. Al gobierno le está diciendo, yo no te he firmado un cheque en blanco. Estamos satisfechos con el presidente Abinader. Un 53% dice que votaría por él, pero no estoy contento con... Exacto. Eso también envía un mensaje al gobierno. O sea, ustedes están mejor que la oposición, pero no quiere decir que que pueden tener problemas. Si no corrigen eso que hay. O un 52% en oposición a un 30% dice que la situación económica de su familia ahora está peor. Ese sobre todo es un dato. Ese otro dato, ahora está peor, y un 30% dice que está mejor. Pero todo viene bien hablando de deterioro social, de condiciones de vida, sí, de la población. Y todo esto son temas de agenda que debe trabajar el gobierno y la misma oposición. Y finalizo con el tema de la esperanza. Un 50% cree que las cosas mejorarán y un 33% dicen que estará peor y un 16% que estará igual. Es decir, está como 50-50, mitad. Esa es la franja entonces de esperanza de la gente. Siempre hay una apuesta a la esperanza en el pobre y en la población. No, y qué bueno que sea así, ¿verdad? Porque si no se desesperaran y fuera terrible. Eso es lo que detiene cualquier explosión social y movimiento. Pues muchas gracias, Bernardo, y a ustedes también, amigas y amigos. Será hasta la próxima.